y que además contiene como inhibidor el verde de malaquita. ¿Para qué tiene inhibidores? Porque se supone que las muestras que uno podría sembrar para los cultivos de Koch son muestras que no necesariamente vienen de sitios estériles, como pudiera ser un líquido cefalorraquídeo o un líquido pericárdico, sino que también podría venir perfectamente con las láminas que ustedes estaban observando, que pueden ser, por ejemplo, a partir de una muestra de expectoración. Dijimos también, y para no dar la lata de nuevo de estar preguntando, que las muestras cuando vienen de un sitio estéril se pueden sembrar directamente, ¿no es cierto? Si yo tengo 3 ml de líquido cefalorraquídeo, yo lo centrifugo, elimino sobre nadante y siembro precipitado, obviamente para concentrar la muestra. Sin embargo, las muestras que vienen de sitios no estériles, por ejemplo una expectoración, tiene que ser decontaminada, pero el hecho de que uno la decontamine, por ejemplo, como lo conversamos, ¿no es cierto? Yo te puse el ejemplo en ese momento de ahí de la N-acetilcisteína, que era el liquefactor, etc., y con citrato de sodio y NaOH, esas muestras, si bien actúan sobre la flora de la muestra de expectoración, no necesariamente siempre la van a matar todas. Porque de alguna manera la decontaminación no es tan altamente eficiente, porque si fuera así también podría dañar las micobacterias en aquellas muestras que tengan poca carga bacteriana o poca carga micobacteriana. Por eso en algunos casos puede igual aparecer una muestra contaminada a pesar de que nosotros la hayamos decontaminado. O sea, nunca hay que descartar eso. Cuando uno tiene la muestra ya decontaminada o tiene la muestra líquida estéril, por ejemplo, o el tejido estéril, que lo va a sembrar directo, lo puede llevar a medios sólidos como son el Lowenstein-Jensen, que es este que tenemos acá. Lo puede llevar a medios sólidos como es el medio Mildebrück 7H11, que se ocupa muy poco en Chile en general. Yo lo ocupé hartos años, pero hoy día se ocupa muy poco. O lo puede llevar también a una botella con medio líquido, que son aquellas botellas que nos permiten hacer estudios de una manera automatizada. Cuando yo estos tubos los guardo, es como que yo guardo una placa y la voy a mirar 1 o 2 veces a la semana, ¿no es cierto? Voy a mirar el tubo para ver cómo se está desarrollando. Sin embargo, la ventaja que tiene el medio líquido es que como se introduce en un sistema automatizado, los equipos automatizados, lo mismo que hacen con los hemocultivos automatizados, van chequeando y testeando cada 10 minutos. ¿Ustedes lo vieron eso en los sistemas automatizados o no? ¿En hemocultivo? Sí. Cada 10 minutos van chequeando. Por lo tanto, tenemos la ventaja de que eso, apenas aparezca una positividad, el sistema automatizado lo va a detectar. ¿Qué diferencia hay entre un medio sólido y un medio líquido además? El medio sólido es más sensible, es más rápido, ¿no es cierto? Y es más eficiente. Sin embargo, el medio Lowenstein-Jensen tiene una ventaja, por ejemplo, sobre el medio líquido, y es que en el medio sólido uno puede visualizar las colonias, que es lo que nos convoca hoy en día a mirar acá. Sin embargo, en el medio líquido, yo voy a tener un frasco, una botella, que pitió positiva, pero yo no sé positivo a qué. En ambos casos lo recomendable es, si yo tengo esto, hacerle una baciloscopía de la colonia para ver que sean bacilos ácidos resistentes. Porque podrían ser bacterias que se desarrollaron porque se contaminó la muestra, ¿no? Y si es un frasco líquido, saco una alícuota, lo dijimos en la clase, centrifugamos y del precipitado hago una baciloscopía también. Solo en ese momento, cuando yo tengo una baciloscopía positiva de esto o del frasco líquido, yo considero que mi cultivo sólido está positivo o yo considero que mi cultivo líquido está positivo. Esa baciloscopía no tiene nada que ver con las baciloscopías de las muestras que ustedes están trabajando ahora. La atención es la misma, pero el procedimiento es otro. Esto se hizo a partir de la muestra directa, esto estamos haciendo a partir de un cultivo de una muestra hace un par de días atrás. ¿Estamos ok hasta ahí? Los cultivos dijimos que las micobacterias algunas se desarrollan en condiciones de una multiplicación más rápida. Hay micobacterias de crecimiento rápido, pero también hay micobacterias de crecimiento lento. Entre esas de crecimiento lento está la más importante de todas, que es el Mycobacterium tuberculosis, que tiene un tiempo de generación de aproximadamente 20 horas. O sea, tengo una baciloscopia hoy día y mañana voy a mirar y tengo 2. Sin embargo, una bacteria, tengo un 2 elevado a n. Tengo 1 hora y tengo 2 en 20 minutos más. Y tengo 4 en 20 minutos después. Y tengo 8 en 20 minutos después. Y así sucesivamente. Porque se va multiplicando con mucha más rapidez. Por lo tanto, yo tengo una bacteria hoy día y mañana voy a mirar y tengo una colonia formada con millones de bacterias. Esa es la relación. Por eso los cultivos no los revisa un día para otro y las micobacterias los revisa 1 o 2 veces a la semana, cuando mucho. Lo que yo les quise traer ahora son medios de Lowenstein-Jensen que contienen distintos microorganismos de tipo micobacteria, porque dijimos que las micobacterias, entre otras características,
tenían algunas que podían tener pigmento y había otras que eran no pigmentadas. ¿Se acuerdan? Y aquí yo se los voy a mostrar porque algunas se ven con pigmentos bastante intensos. Esta es una colonia no pigmentada que corresponde a un Mycobacterium avium intracelular. Estas cepas están identificadas, por lo tanto son absolutamente confiables desde el punto de vista de a qué corresponde. Esta la voy a dejar para el final. Acá tenemos una colonia que tiene un pigmento bastante intenso, color anaranjado, y que corresponde a un Mycobacterium marinum. El Mycobacterium intracelular es una cepa de Mycobacteria que está generalmente asociada a pacientes VIH positivos. El Mycobacterium marinum está asociado en general a pacientes que de alguna manera pueden infectarse por algún cuadro de baja en las defensas, y en general está dado en ambientes más bien acuáticos, por eso también un poquito el nombre y esa correlación. Esta corresponde a una micobacteria del tipo Kansasi, que es un microorganismo que también está asociado a pacientes VIH positivos. Se dice que en Chile los 3 microorganismos que más del tipo micobacteria, hoy día me voy a referir solo a micobacterias obviamente, que más impactan en los pacientes VIH son Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium intracelular y Mycobacterium kansasi. Son los 3 que afectan a los pacientes VIH positivos. Acá tengo una micobacteria que es bastante irregular en su forma, es un Mycobacterium chelonae. El Mycobacterium chelonae, la característica que tiene es que es una micobacteria que se multiplica y se desarrolla rápidamente, por lo tanto yo a los 3-4 días podría perfectamente tener un cultivo positivo y no necesariamente ser una contaminación. Acá tengo una colonia bastante pequeñita con poco desarrollo que corresponden a Mycobacterium bovis, que es un Mycobacterium bovis del tipo BCG, por lo tanto esta es la micobacteria que se pone a los niños recién nacidos como parte de su vacunación, ¿no es cierto? Que le protege hasta los ¿cuántos años? Hasta los 15 años. Acá tenemos un Mycobacterium chenopi también que presenta una leve pigmentación, al menos que se ve acá, no tan intensa como la que puede tener, ejemplo, el Mycobacterium marinum. Esta debería ser Gordonae, ¿sí? Esta es una micobacteria del tipo Gordonae que también presenta una pigmentación bastante interesante, ¿no es cierto? Muy distintos los pigmentados en distintas intensidades, si ustedes ya ahora se dan cuenta de los no pigmentados. Pero si ustedes se fijan, cualquiera de ellos, yo solo con mirarlo, jamás podría decir a qué micobacteria corresponde. Lo que sí yo me tengo que asegurar es hacer una baciloscopía a los tubos y en base al resultado de la baciloscopía decir que esto es una micobacteria, pero no sé cuál. Y después vienen los procesos de investigación. Hay pruebas bioquímicas, lo dijimos, pero hoy en día hay otra serie de test que nos mejoran, entre ellos la parte molecular, por ejemplo, que nos entregan un resultado mucho más fidedigno en la identificación de las micobacterias. Y por último, el que les quiero presentar es Mycobacterium tuberculosis. Esto es Mycobacterium tuberculosis varida hominis, que afecta obviamente a los pacientes humanos, que se define como una colonia amarilla marfil, seca y rugosa. Y si ustedes se dan cuenta, yo le pregunté a la Marjorie, ¿cómo me definiría esa colonia? ¿Es liso o rugosa? Es rugosa. ¿De qué color es? ¿Blanca o es media amarillenta? Amarillenta. Perfecto. Es como una ¿Es azucarita. seca o es mucosa? Es seca. Tal cual. Eso es Mycobacterium tuberculosis. Como una azucarita. Es como una azucarita, algo parecido. ¿Se fijan? Ahora, si yo les dijera de las colonias que hemos visto, ¿cuál de las colonias a ustedes les parece que es como la más clásica y como que más fácil se puede caracterizar? En tuberculosis. Sin lugar a dudas que Mycobacterium tuberculosis. Por eso cuando yo miro un cultivo y veo esto, digo, uy, esto tiene una cara de Mycobacterium tuberculosis, pero lo voy a hacer una baciloscopía para confirmar primero que sea VAR. Si me sale, yo informo Mycobacterium en identificación y por morfología sugiere la presencia de Mycobacterium tuberculosis. Solo la sugiero, pero no la puedo definir sino hasta que uno haga un test de identificación. Profe, ¿y ese cuántos días lleva cultivo? Esta debe llevar 2-3 meses más o menos de tener este cultivo. Se sembró inicialmente el 25 de enero, por tanto entre febrero, marzo, abril, tiene 3 meses y medio, pero esta tiene que haber sido la resiembra de un positivo de tener cerca de 2 meses y medio a 3 meses. Es una colonia entre comillas un poquito añeja, pues ya no está tan nueva. Profe, ¿y la confirmación es por PCR? Depende de lo que usted quiera hacer. Hay sondas PRO, por ejemplo, hay PCR también, y yo diría que por ahí andarían las confirmaciones. Uno puede hacerle pruebas bioquímicas también, y son igual de válidas, pero cuando tú por pruebas bioquímicas tendrías que tener toda una serie de baterías para poder identificarla, y es probablemente lo que te va a costar poder trabajar en el laboratorio. Es mejor tener PCR que te hagan un diagnóstico mucho más ampliado de las micobacterias que tú tienes. Juan Carlos, ¿tú lo conversaste? ¿En qué condiciones se tiene que trabajar en los tubos con los cultivos positivos? Ignacio,
¿Qué nivel de bioseguridad se trabaja esto? 2. 3. ¿Qué dijimos? Con mascarilla, con gabinete de bioseguridad. ¿Y qué dijimos? Que el Programa Nacional de Tuberculosis dice que no es necesaria, pero que yo dije que era el segundo punto que discrepaba, que era el primero cuando estaba haciendo la clase. La mascarilla con Mascarilla. ¿No es cierto? ¿En qué instancia? En el gabinete. Cuando uno trabaja con el gabinete, yo prefiero que igual uno trabaje con mascarilla, pero cuando uno hace vaciloscopía como las que ustedes hacen acá, que vamos a hacer mañana, También con el Programa mascarilla. Nacional de la Tuberculosis dice que no es necesario usar mascarilla. Yo creo que sí. Sí. Yo pienso que sí. Esa es la cosa que yo discrepo. ¿Ya? Pero el programa dice que no es necesario. Pero cuando uno trabaja, ya eso apunta la profe Pati, con cultivos positivos, acá la carga es muy grande. El informe de los cultivos dijimos que cuando uno los puede contar, ¿hasta qué punto los puedo contar según el informe? Dijimos hasta 50. Si yo hasta 50 puedo contar, supónganse que acá yo cuento, tiene más de 50. Por lo tanto, si yo tuviera 30, digo positivo, me conté en tuberculosis, 30 colonias. Acá yo creo que tiene más de 30, pero no está incontable. Por lo tanto, yo le pongo más de 50. Sin embargo, si yo tuviera que informar este cultivo, ¿cuánto informo? Más de 50. Incontable, porque aquí no hay más de 50, aquí está repleta esta cuestión. Entonces, esas son las 3 informes del positivo. Positivo, 20 colonias. Positivo, más de 50, por ejemplo. Positivo, más de 50, incontables. ¿Se fijan? Eso es. Dudas de las micobacterias. Esto solamente lo vamos a mostrar, no tenemos condiciones para trabajar los cultivos acá y por eso yo se los muestro, ni siquiera se los paso para que los podamos tener en la mano, no se justifica, digamos. Podría haber un accidente Sí. y no podemos salir Sí. más del Sí. laboratorio. Como que aislado. Acá tenemos micobacterias que son de crecimiento rápido y tenemos micobacterias que son de crecimiento lento. Y también tenemos micobacterias que son, dijimos en general, son fotosensibles. La luz les afecta. Tal cual. Así como hay bacterias que son fotosensibles, los microorganismos tipo micobacterias, en particular tuberculosis, entre otros, es fotosensible. Por eso cuando a uno le piden vaciloscopía y cultivo, lo ideal es que el frasco para la toma de la muestra vaya protegido de la luz. Y de hecho hoy en día se venden en el mercado frascos que son transparentes para la orina y frascos que son no transparentes para lo que se refiere a cultivo de cojo. Son negros además. Y son negros, son muy feos. Pero porque la orina no requiere para las bacterias, los urocultivos no requiere ser proteger de la fotosensibilidad, el uro. Pero si tú le quieres hacer una orina a un paciente para tuberculosis, tenés que tomarse un frasco protegido de la luz. Si estamos hablando de la protección de la luz como apuntado hacia esto, no como un urocultivo tradicional. ¿Ok? Listo. ¿Dudas, chiquillos? Esto requiere trabajarse en un nivel 3 de bioseguridad. Esto, las micobacterias requieren protección de manos, como los guantes. Yo nunca me había puesto guantes en el laboratorio desde que empezamos a trabajar, probablemente no voy a poner ni una vez más hasta que terminemos. Requiere protección de guantes, requiere uso de mascarilla, pero aquí yo no requiero uso de mascarilla porque no estoy destapando nada, ¿no es cierto? Requiere protección de delantal, requiere delantal abrochado atrás con manga completa hasta acá y cuello. Requiere uso de gabinete de bioseguridad, ideal, yo sugiero también agregar el mechero dentro del gabinete de bioseguridad. Requiere un espacio mucho más cerrado, ninguna de esas condiciones está dada como a trabajar esto acá, por lo tanto se supone que solamente estamos familiares porque no tenemos ninguna condición y no tiene ningún sentido que nos expongamos a esto, ¿ya? Para eso estamos viendo la vaciloscopía positiva y no podríamos hacer más que eso a estos cultivos. Ese es el sentido, digamos, de Requiere solamente además mostrarlo. adiestramiento, además, digamos... Requiere adiestramiento, el manejo de las micobacterias se hace a un nivel de velocidad distinto al que uno trabaja con una bacteria uno hace una batería en 2 minutos, ¿no es cierto? En esto hay que hacer todo un procesamiento mucho más lento porque es más peligroso, así que es otro tipo de procedimiento para trabajar dentro del laboratorio. ¿Ok? Listo. Yo creo que es un privilegio tener estas cepas acá, cuesta mucho desplazar, así que... Se lo agradecemos al profesor Juan Carlos. No tiene nada que agradecer, por el contrario. Yo a lo que me refiero es solamente que es un privilegio que podamos tener la posibilidad de poder observar distintas micobacterias. Yo creo que no siempre tenemos todas... Perdón. Ay, Es no. una micobacteria que seguramente Se filtró. es probablemente una de las pocas oportunidades que tenemos de tener distintas cepas desarrolladas de distintos microorganismos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y de hecho yo tenía un Sulgai
pero que era muy parecido a esto otro que no lo quise traer porque ya era como apretar mucho la cajita de transporte. Así que eso, ya podía perfectamente tocar. No, nos deja tomarle una foto. Sí, por supuesto.